Algunos objetos tienen importancia religiosa, pero pocos tienen más significados que el que el Arca de la Alianza tiene entre muchos cristianos. Sin embargo, aunque ocupa un lugar importante y poderoso en la historia religiosa, su ubicación ha desconcertado a muchos expertos, historiadores y arqueólogos. Pero el último hallazgo de unos científicos en una humilde cueva está causando expectación, ya que podría ser la pista definitiva que ha estado desaparecida durante miles de años. ¿Qué es el Arca de la Alianza? ¿Por qué es importante y dónde lo han encontrado los científicos? Siga con nosotros para conocer todos los detalles. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más fascinantes y misteriosos de la historia del judaísmo y el cristianismo. Es un cofre de madera cubierto de oro que contiene las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Según la Biblia, el arca también contenía una vasija de maná, el alimento milagroso que sustentó a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón, el bastón que floreció para mostrar la elección de Dios de Aarón como sumo sacerdote. El Arca de la Alianza no era solo un contenedor de reliquias sagradas, sino también un símbolo de la presencia y el poder de Dios entre su pueblo. La Biblia describe cómo Dios habló a Moisés desde entre los 2 querubines, las criaturas aladas que adornaban la tapa del arca, conocida como propiciatorio. Los israelitas también llevaban el arca a la batalla y a menudo les daba la victoria sobre sus enemigos. Por ejemplo, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán para entrar en la tierra prometida, los sacerdotes que llevaban el arca hicieron que las aguas dejaran de fluir y les permitieron pasar. Más tarde, cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó con el arca, los muros de la ciudad se derrumbaron y la conquistaron. El Arca de la Alianza era también un signo de alianza de Dios con su pueblo y de sus expectativas de que obedecieran sus leyes. Los 10 mandamientos no eran solo un conjunto de normas, sino también un resumen del carácter y la voluntad de Dios para su pueblo. Expresaban el amor, la justicia y la santidad de Dios y su fidelidad, y llamaban a su pueblo a reflejar estas cualidades en su relación con Él y con los demás. El arca recordaba a los israelitas que habían sido elegidos por Dios para ser su posesión más preciada, un reino de sacerdotes y una nación santa. El Arca de la Alianza era tan sagrada que solo ciertas personas podían tocarla o acercarse a ella. El arca se guardaba en una tienda especial llamada tabernáculo, diseñada por Dios y construida por hábiles artesanos siguiendo sus instrucciones. Solo a los levitas, la tribu asignada para servir como sacerdotes, se les permitía llevar el arca y ministrar en el tabernáculo. Incluso entre ellos, solo una persona, el sumo sacerdote, se le permitía entrar en la cámara más interna del tabernáculo, llamada el Santo de los Santos, donde se colocaba el arca, y solo podía hacerlo una vez al año, el día de la expiación, cuando rociaba sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Quien infringiera estas normas se enfrentaría a graves consecuencias, como la muerte o la enfermedad. Por ejemplo, cuando Usa tocó el arca para estabilizarla cuando la transportaban en un carro, Dios lo hirió de muerte. Y cuando unos filisteos capturaron el arca y la colocaron en su templo, sufrieron plagas de tumores y ratas hasta que lo devolvieron. El Arca de la Alianza no solo era importante para los antiguos israelitas, sino también para los cristianos de hoy. Los cristianos creen que Cristo es el cumplimiento de la alianza de Dios con su pueblo y que es más grande que Moisés, Aarón y el arca. Jesucristo es el verdadero propiciatorio, el lugar donde Dios muestra su gracia y perdón a través de su sacrificio en la cruz. Jesucristo es el verdadero maná, el pan de vida que alimenta a su pueblo con su palabra y su espíritu. Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, que intercede por nosotros y nos da acceso al trono de la gracia. La desaparición del Arca de la Alianza es uno de los mayores misterios de la historia religiosa. El Arca de la Alianza era un objeto sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos, una vasija de maná y la vara de Aarón. También era un símbolo de la presencia y el poder de Dios entre su pueblo y un signo de su alianza con él. El arca desempeñaba un papel central en el culto y los rituales de los israelitas, que se guardaba en el lugar del Santísimo Templo de Jerusalén. Sin embargo, la última mención del arca en la Biblia hebrea se encuentra en 2 Crónicas, capítulo 35, versículo 3, que describe los esfuerzos del rey Josías por restaurar el Templo de Jerusalén. Existen muchas teorías sobre el destino del Arca de la Alianza. Algunas de las teorías más populares son: el arca fue destruida durante la conquista babilónica de Jerusalén en el año 586 a.C. Esta teoría se basa en relatos históricos del acontecimiento. Según la Biblia, los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo, saqueando sus tesoros y objetos sagrados.
Algunos eruditos creen que el arca estaba entre los objetos que quemaron o se llevaron los babilonios. Sin embargo, no se menciona el arca en la lista de objetos que se llevaron los babilonios en 2 Reyes, capítulo 25, versículo del 13 al 17, ni en Jeremías, capítulo 52, versículos del 17 al 23. Además, no hay pruebas de que los babilonios tuvieran nunca el arca en su poder o conocieran su importancia. El arca fue escondida por el rey Josías antes de la destrucción del templo. Esta teoría se basa en la tradición judía y en algunos pasajes bíblicos. Según algunas fuentes, el rey Josías previó la inminente perdición de Jerusalén y ordenó a algunos sacerdotes que escondieran el arca en un lugar secreto. Algunos pasajes en 2 Crónicas, capítulo 35, versículo 3, y Macabeos, capítulo 2, versículo del 4 al 5, parecen apoyar esta idea. Sin embargo, no hay pruebas claras de que Josías escondiera realmente el arca o supiera dónde estaba escondida. El arca fue llevada a Etiopía por Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina Saba. Esta teoría se basa en la tradición etíope y en algunas leyendas. Según algunas fuentes, Menelik visitó a su padre Salomón en Jerusalén y se llevó el arca en secreto cuando regresó a Etiopía. Luego lo colocó en un templo de Aksum, donde ha sido custodiada por una sucesión de sacerdotes desde entonces. Sin embargo, no existen pruebas históricas ni arqueológicas de que Menelik existiera o de que llevara el arca consigo. Además, no hay acceso al templo donde supuestamente se guarda el arca, y nadie la ha visto nunca ni ha verificado su autenticidad. El arca fue llevada a Francia por los templarios durante las cruzadas. Esta teoría se basa en algunas teorías conspirativas y algo de ficción. Según algunas fuentes, los caballeros templarios eran una sociedad secreta que descubrió la ubicación del arca en Jerusalén y la transportó a Francia para custodiarla. Luego lo escondieron en diversos lugares como la Catedral de Chartres, Rennes-le-Château o el Castillo de Gisors. Sin embargo, no existen pruebas históricas ni documentales de que los templarios tuvieran algo que ver con el arca o supieran dónde se encontraba. Además, no hay pruebas de que ninguno de estos lugares albergara u ocultara jamás el arca. Una de las teorías más intrigantes y controvertidas sobre el destino del Arca de la Alianza es que sigue oculta en una cámara secreta bajo el monte del Templo de Jerusalén. Según esta teoría, los babilonios nunca se llevaron ni destruyeron el arca, sino que los sacerdotes del templo lo ocultaron antes de su destrucción en el año 586 a.C. La teoría afirma que el arca permanece en su escondite hasta hoy, a la espera de que el Mesías la revele y la devuelva a su legítimo lugar en el templo reconstruido. Esta teoría se basa en algunas evidencias bíblicas, históricas y arqueológicas. Según la Biblia, el rey Salomón construyó un sistema de túneles y cámaras bajo el monte del templo para guardar sus tesoros y objetos sagrados. Algunos eruditos creen que el arca fue uno de esos objetos y que fue escondido en una de esas cámaras. Según algunos relatos históricos, como el del historiador judío Flavio Josefo, algunos sacerdotes y levitas conocían la ubicación secreta del arca y la protegían de los invasores. Según algunas evidencias arqueológicas como las excavaciones realizadas por el rabino Shlomo Horen y el arqueólogo Leon Reitmeyer, existe una cámara sellada bajo la roca sagrada del monte del templo que podría contener el arca. Sin embargo, esta teoría también tiene muchos problemas y críticas. Por un lado, no hay ninguna prueba definitiva de que el arca esté realmente en esa cámara o de que esta cámara exista. Por otro lado, no hay ningún acceso directo a esa cámara ni ningún permiso para explorarla, ya que el monte del templo es un lugar sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes, y cualquier intento de excavarlo podría provocar conflictos religiosos y políticos. Por último, algunos eruditos argumentan que esta teoría contradice las profecías bíblicas sobre el destino del arca y su papel en los últimos tiempos. La fuente principal de esta teoría es una tradición judía recogida en varios textos antiguos y medievales, como el Talmud, el Midrash o el Zohar. Estos textos sugieren que el rey Josías, que reformó el culto a Dios y restauró el templo en el siglo VI a.C., previó la inminente perdición de Jerusalén y ordenó a algunos sacerdotes que ocultaran el arca y otros objetos sagrados en una cámara secreta bajo el monte del templo. La cámara estaba sellada con una piedra marcada con un signo que solo el Mesías sería capaz de leer. Los textos también dan a entender que algunos de los sacerdotes que escondieron el arca murieron en el proceso y que nadie más conocía su ubicación. La teoría también se apoya en algunos pasajes bíblicos que parecen indicar que el arca aún estaba en el templo en el momento de su destrucción. Por ejemplo, en 2 Crónicas, capítulo 35, versículo 3, se menciona que el rey Josías dijo a los levitas que pusieran el arca en el templo, lo que implica que antes no estaba allí. Además, no se menciona el arca en la lista de objetos que se llevaron los babilonios. Además, algunos pasajes de Jeremías y Ezequiel sugieren que la gloria de Dios se alejó del templo antes de su destrucción, posiblemente implicando que el arca también se fue o fue escondida.
La teoría también apela a algunas pruebas arqueológicas e históricas que sugiere que, en efecto, hay túneles y cámaras bajo el monte del templo que no se han explorado ni excavado por completo. Por ejemplo, en 1981, un grupo de extremistas judíos intentó volar la cúpula de la Roca, un santuario musulmán en el monte del templo, afirmando que habían descubierto un túnel que conducía a la cámara donde estaba escondida el arca. En 1996, los disturbios estallaron cuando Israel abrió una salida al antiguo túnel a lo largo del muro occidental del monte del templo, desatando temores de que Israel estuviera intentando alcanzar el arca o socavar las estructuras musulmanas de la parte superior. En 2007, un documental llamado The Exodus Decoded afirmaba haber encontrado pruebas de un pasadizo secreto bajo el monte del templo que podría conducir al arca. La teoría de que el Arca de la Alianza sigue oculta bajo el monte del templo es fascinante y convincente, pero también se enfrenta a muchos retos y críticas. Algunos estudiosos sostienen que no existen pruebas históricas o textuales fiables que apoyen esta teoría, y que se basa en leyendas y especulaciones. Algunos también señalan que existen muchas teorías alternativas sobre lo que ocurrió con el arca. Algunos también se preguntan si encontrar o revelar el arca tendría algún significado religioso o político hoy en día, dado que el judaísmo y el cristianismo se han desarrollado sin ella durante siglos. También hay quien advierte que cualquier intento de buscar o reclamar el arca podría desatar la violencia y el conflicto entre judíos, musulmanes y cristianos, que tienen reivindicaciones contrapuestas sobre Jerusalén y sus lugares sagrados. Otra teoría popular y persistente sobre la ubicación del Arca de la Alianza es la que se guarda en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía. Según esta teoría, el arca fue llevada a Etiopía por Menelik I, hijo del rey Salomón y la reina Saba, que se lo llevó en secreto de Jerusalén cuando visitó a su padre. Como ya se ha dicho, la teoría afirma que el arca ha estado custodiada por una sucesión de sacerdotes en una capilla dentro de la iglesia desde entonces, y que nadie más puede verla ni verificar su autenticidad. La principal fuente de esta teoría es el Kebra Nagast, un texto etíope del siglo XIV que narra la historia y las leyendas de la dinastía real etíope. El Kebra Nagast cuenta cómo Menelik I, que fue criado por su madre en Etiopía, viajó a Jerusalén para reunirse con su padre Salomón, que intentó persuadirle para que se quedara y heredara su reino. Sin embargo, Menelik decidió regresar a Etiopía con algunos de sus compañeros, que fueron secretamente instruidos por Dios para llevar el arca con ellos. El texto también describe cómo el arca fue transportada con ayuda divina, mientras que una réplica quedó en el templo de Jerusalén. La teoría también se apoya en algunas tradiciones y prácticas etíopes relacionadas con el arca. Por ejemplo, todas las iglesias etíopes tienen una réplica del arca, conocida como tabot, que se saca una vez al año en procesión durante el Tinkat, la fiesta más sagrada del calendario cristiano ortodoxo etíope. Además, Etiopía tiene una larga historia de influencia y presencia judía, como la comunidad Beta Israel, que algunos creen descendientes de Menelik I, u de otros israelitas que emigraron a Etiopía. Además, algunos emperadores etíopes afirmaron ser descendientes de Salomón y Saba, y utilizaron su supuesto linaje para legitimar su gobierno. Algunos estudiosos, sin embargo, han mirado a otra parte en la búsqueda del arca perdida de la Alianza, investigando el Mar Muerto. El rollo de cobre es uno de los documentos más intrigantes y misteriosos de los rollos del Mar Muerto. A diferencia de los demás pergaminos que están escritos en pergamino o papiro, el pergamino de cobre está escrito en metal y contiene una lista de 64 lugares donde enterraron u ocultaron diversos objetos de oro y plata. Los eruditos creen que el tesoro descrito en el pergamino de cobre procedía del templo de Jerusalén y fue escondido por algunos sacerdotes antes de su destrucción por los babilonios en el año 586 a.C. Uno de los aspectos más intrigantes del pergamino de cobre es que sugiere que el Arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos, podría encontrarse en las proximidades del Mar Muerto, concretamente en Jordania. El rollo de cobre parece indicar que el Arca de la Alianza estuvo escondida en algún lugar cerca de Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. El pergamino menciona un lugar llamado el Valle de Acor, donde se dice que hay una entrada a un túnel subterráneo que conduce al arca. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!